Ahora realizaremos la manga base y vamos a ocupar la plantilla delantera y la plantilla espalda. Otras de las cosas que vamos a requerir es, aparte de la plantilla base trasera y la plantilla base delantera, es el largo de la manga, el contorno del brazo ajustado sin ceñir y el ancho de manga. Lo primero que debemos hacer es una medida de comprobación para ver si la manga que estamos realizando es la justa para esta sisa y para esta medida. Aquí tenemos que tener en cuenta lo que es la medida del brazo ajustado, como anteriormente se los pasé en otro video, cómo se toma lo ajustado del brazo. Y es comprobar si ese ajustado del brazo nos da con el recorrido de esta sisa, que es la del talle de espalda. Entonces, una manera de darnos cuenta si estamos en lo correcto y si la manga que estamos realizando es la correcta para esta medida es midiendo en línea recta del punto A al punto B y unir ese punto, esos dos puntos y contar, medir cuánto es el recorrido de este punto A al punto B. Aquí en el ejemplo da 24, que es la plantilla que estamos realizando. Entonces, si es 24, el método nos dice que hay una fórmula para sacar esta medida que corresponda a la mitad del contorno del brazo. Es, si me dio este recorrido de aquí a acá 24, menos 6 me da 18 centímetros, que corresponde a la mitad del contorno del brazo. Un ejemplo, si para esta medida el contorno del brazo ajustado me dio 23, menos 6 son 17. Entonces, si esta medida de 24 me dio 18 y la manga que le voy a realizar a esta plantilla, el brazo ajustado me dio 23 menos los 6 es 17. Entonces, en este punto hacia arriba voy a subir 1 centímetro y vuelvo a medir la cuerda de la sisa de esta forma y me da los 23. Entonces, a esos 23, al subir hacia arriba, a esos 23 menos 6 me va a dar los 17, que fue el contorno real de mi brazo. Entonces, aquí ya juntas lo que es la sisa, la unes de esta forma y empezamos. Ahora sí podemos empezar a trabajar porque ya comprobaste que la manga que le vas a hacer para esta plantilla es la que corresponde a esta medida. ¿Ok? Entonces, si, ejemplo, el contorno del brazo ajustado es 34, la mitad es 17. ¿Sí? Entonces, si fue, esta es la medida que nos dio del brazo ajustado, 34 entre 2 es 17. ¿Qué es esto? Que viene siendo el contorno del brazo ajustado entre 2 es esta medida, que nos da aquí los 23 menos 6 es 17. Entonces quiere decir que la manga que vamos a trabajar es justa para esta plantilla. Otras medidas que vamos a ocupar es el largo de manga, que se contempla desde el nacimiento del brazo, de esta forma, pasando lo que es la canilla 2 centímetros hacia abajo. Ese vendría siendo el largo de nuestra manga. Y el contorno del brazo ajustado es en lo más gordito del brazo, ajustado sin ceñir. Ajustado, esa es la medida que contemplamos ahorita para la otra comprobación. Esas son las medidas como se deben de contemplar. Otras de las medidas que se requiere es el ancho de la manga. Y ahora vamos a presentar la plantilla delantera de esta forma. Igual vamos a medir del punto A
al B, que es la sisa delantera. Entonces, pero en línea recta, igual que la otra, de esta manera, y vamos a medir el recorrido. Si este recorrido nos dio 22,5 menos 1 es 21,5, ¿sí? A esta medida, para sacarla y que te quede exacta a la medida de tu manga, es este recorrido, que en este caso dio 22,5, le vamos a quitar una menos 1 y nos va a dar 21,5, que corresponde a la mitad del ancho de manga, que es de las medidas que se requieren. Esta se saca del delantero. Repito, del punto A al punto B en línea recta, esta medida da 22,5 menos 1, 21,5, que corresponde a la mitad del ancho de la manga. Como nuestro método nos dice que al doblez, ¿sí?, de una hoja vamos a empezar a trabajar, o al doblez del papel que te dé la mitad del ancho de la manga, de esta forma, por el largo de la manga. Acuérdense que siempre trabajamos en un rectángulo. Ya cuando tienes doblado tu papel, que ya está contemplado para trabajarlo, vamos a medir de este punto hacia el otro del rectángulo el largo del brazo, que en este caso dio 58. 58 de aquí a aquí por la mitad del ancho del brazo, del ancho de la manga, ¿sí? Mitad de la manga por el largo del brazo, y cerramos nuestro rectángulo de esta manera, que está así al doblez. Lo primero que vamos a señalar es la copa de la manga, que se refiere a esta parte de arriba de la manga. Esta es copa de manga. Entonces, lo primero que vamos a hacer es señalarla en nuestro rectángulo. Acuérdense, vamos de arriba hacia abajo. Y esa medida la vamos a sacar de nuestra plantilla de espalda. Aquí ya está marcadita, ya está señalada de esta forma, y ya se las pongo aquí para que no se les revuelva. Entonces vamos a medir en línea recta de esta forma, y lo que te dé el recorrido de A a B, ese recorrido lo vamos a presentar de esta forma. Por ejemplo, en este caso dio 23, entre 3 son 7,66. Esto es para sacar la copa de la manga. Entonces, si es 7,66, lo vamos a dividir en tercios. Esto se dividió entre 3, entonces 1 tercio, 2 tercios, 3 tercios. Para la altura de la copa de la manga vamos a utilizar 2 tercios. 7,66 por 2 son 15,33, que esta es la medida de la copa de mi manga. ¿Ok? Entonces de ahí, de esta calca del talle trasero, es donde vamos a sacar la altura de la copa de la manga, tomando la cuerda de la sisa de A a B, haciendo entre 3 y ocupamos 2 tercios. Que se representa ya de esta forma. Parte de arriba, 15,33, 15,33, que corresponde a la altura de nuestra copa, y esto pues es el resto de nuestra manga. En la parte de abajo vamos a contemplar la canilla más 6 centímetros, nos va a dar, si en este caso fue 17 más 6, 23, entre 2, y vamos a poner lo que es la mitad, 11,5, lo señalamos y se empieza a escuadrar de esta forma, en línea recta hacia nuestro puño.
derecho. Ya que lo tenemos representado de esta manera, en la manga hay una regla del 1,5 centímetros. Aquí nos indica que en la cabeza de la manga, justamente en la parte de arriba, vamos a entrar 1,5 centímetros y lo marcamos. Este recorrido de este punto hacia este punto lo vamos a dividir en dos y luego en dos y en dos, ¿sí? Señalando los 4 puntos de esta manera. Si está de esta forma, vamos a unir del 1,5 centímetros hacia el inicio de la sisa y esa medida lo que nos dé la mitad y luego la mitad y la mitad, que se forme en 3 partes iguales de esta forma. En el primer punto, entrando el 1,5 centímetros de la copa de la manga hacia arriba, entras 1,5 centímetros. En este punto vas a subir 1,5 centímetros y lo señalas. El punto central se queda fijo y en el punto de abajo vas a bajar 1,5 centímetros de esta forma. Y vas a empezar a unir con nuestra regla en línea recta, uniendo los puntos que se puede apreciar de este punto aquí de esta forma y pasando en línea recta por este punto hacia el de abajo y hasta este punto que está formando esa formita de S de esta forma, que este viene siendo el talle, lo que es delantero. Ahora que ya nos quedó de esta manera, vamos a presentarlo y nos queda de esta forma. Ahora vamos a realizar la parte de atrás de la manga. Entonces, en el punto central vamos a subir 1 centímetro, ¿sí? Y lo señalamos de esta forma. De esta manera vamos a señalar así, en forma de desvanecido de este punto, pasando por los puntos que tenemos hacia arriba, donde entramos el centímetro del medio y luego ya te vienes de más a menos de esta forma, como desvaneciendo así. Entonces, el contorno rojo suavemente redondeando sin ocupar tanto espacio, o sea, nada más suavemente redondear. Es poquito el espacio, ustedes lo pueden apreciar aquí, es como una gaucha más o menos de esta forma. Y luego con la pluma suavemente redondeamos los piquitos donde hicimos la primera marca. Suavemente lo redondeamos y ya tenemos lo que es la parte trasera, es en rojo, y la parte delantera, que es el azul. Y aquí está. Como ya tenemos trabajada nuestra manga de esa parte y está el doblez, vamos a señalarlo y luego la cortamos para que ustedes vean cómo nos quedaría. Si de esta forma se aprecia mejor, la parte de azul es la delantera y la parte roja es de la espalda. Ahorita lo vamos a recortar. Aquí, en el largo de nuestra manga, que se compone hasta este punto del puño, a la mitad, si esta manga dio 58 de largo, vamos a señalar la mitad de 58 en este punto y lo escuadramos hacia la parte de esta forma, tomando de apoyo el doblez de la manga hacia aquel punto y lo escuadramos. Esta medida de aquí a este punto la vamos a la mitad y otra vez volvemos a escuadrarlo. Y esta manga ya está dividida. Por ejemplo, esta línea es al codo, que es arribita del codo. El codo se señala en este punto y este largo de manga es arribita del codo. Esta manga
es los 3/4 de manga del 3/4 es la medida de esta manga. Y ya de aquí tú ya decides de que si quieres una manga muy corta, súper corta, a medio brazo, ya es al gusto de la persona. Y ahora sí, ya podemos cortar nuestra manga y nada más aquí un punto a aclarar es que vamos a cortar primero por la orilla roja, que es la parte de atrás, y luego el siguiente paso. He recortado la manga y aquí pueden apreciar que recorté por la orilla del rojo. Entonces abrimos nuestra manga y ya nada más cortamos la parte sobrante que es de la espalda, porque automáticamente se abre y ya te queda hacia este lado. Que ya recortada nos quedaría de esta forma. Ya quité la parte que ocupamos para la espalda, se recorta y te queda de esta forma. Entonces quiere decir que este es el delantero y este es el talla espalda y ya queda hecha nuestra manguita. Igual que nosotros trazos, yo hice mi manga con un color diferente para que se pueda manejar. Luego ya paso las líneas, las escuadro, las mismas medidas que me dio de un lado hacia otro para traerme yo lo que es el delineado de la manga al codo, los 3/4, y yo ya la tengo contemplada y me queda de esta forma. Ahora lo que sigue es comprobar si nuestra manga queda con nuestros talle, el delantero y el trasero, y es una comprobación sencilla. Vamos a comprobar con nuestras plantillas. Aquí las pinté, la delantera y la de espalda. Y en paradito con nuestro centímetro vamos a medir todo el recorrido de nuestra sisa. Si no quieres anotar y todo eso, la puedes hacer en todo el recorrido de esta forma, y lo que te dé lo anotas. Y luego medimos todo el recorrido de nuestra manga, igual como lo hicimos con las plantillas, con el centímetro paradito y todo. Ya anotamos también, por ejemplo, la medida de esa sisa y la medida de la manga. El resultado de la manga con las sisas debe de ser casi exacto. Si en caso de que siempre es más probable que te quede la manga un poquito más grande, pero es medio centímetro, 1 centímetro. Cuando eso pasa, de que sea más la diferencia de la manga, puedes bajar un poquito del copete de la copa de la manga, no pasa nada. O igual, si dices que tu manga te quedó un poquito, medio centímetro, puedes quitarle a esta altura para ajustar al recorrido de las sisas, pero siempre es una cosa mínima lo que te queda más grande. Igual, si son telas que se pueden adaptar y que ceden cuando ya se están cosiendo a la sisa con la manga, entonces no pasa nada, se embebe, esta acción de poner la manga y que no nos sobre espacio se llama el embeber. Entonces, si hay telas difíciles que no pueden embeberse y que no se puedan adherir, pues entonces puede hacer esa opción que les digo, cortar un poquito de la altura de la copa de la manga, o igual quitar un pedacito de lo que es el exceso que te sobra, pero es mínimo. Entonces ya así quedaría nuestra manga adecuada a nuestras plantillas. En este punto solamente es de comprobación para que ustedes puedan apreciar que todo lo que se hizo del baje de los 2 centímetros del trasero, en la modificación de la plantilla de espalda hacia el delantero, como lo hicimos de la forma aquí se nota. Por eso hago las plantillas en diferente color para que ustedes aprecien lo que se hace en la transformación para el delantero con pinzas. Entonces, el espacio que aquí que nos sobra de esta parte
hacia el delantero es este recorrido, ¿sí? Al doblarse te va a dar de la cintura exactamente la medida, ¿sí? Si esta medida de aquí a este espacio, juntando las pinzas, se cierra y te queda uniforme la medida. Entonces quiere decir que la manga que nosotros realizamos va a quedar exactamente para esta medida. No le va a sobrar ni le va a faltar nada. Entonces siempre hay que señalar en nuestra manga una muesquita que señale la mitad de nuestra manga, ¿sí? Y pues la vamos a presentar ya cosiendo nuestra prenda, y esa va a ser la guía para unir. Siempre la guía del delantero pues va a ser a esta altura y ya te queda como debe de ser. Entonces ahí queda nuestro tracito de manga.